Bueno, entonces espero la apertura de cámaras por parte de todos. Gracias. Para poder iniciar. Bueno, muy bien. Ya vamos 2. Faltan Alexandra, Julio y María Paula. Profe, mira, un momento, ya te la enciendo. Ok. Alexa y Julio, por favor, abrir la cámara. Bueno, mientras identificamos quién es el representante de curso, que no sabría decir quién es. Jorge, no me la cierres, por favor. Jorgito, ¿su merced puede hacer la representación de curso para la activación de parcelador docente? Mientras tanto. Listo, profe. ¿Sí? Sí, señora. Ok, bueno, listo. Consiste en, ¿algún día has hecho esa actividad? No, profe. Consiste en entrar a la plataforma, en la plataforma donde encuentras la materia, talento humano y clima organizacional. Allí vas a encontrar arriba un documento que se llama parcelador docente. Simplemente haces doble clic sobre el parcelador y donde dice subir un comentario, haces la subida del comentario del tema de la clase. Listo, profe. ¿Ok? Bueno, listo. Así que todos están aquí como quitándose la pijama. Pero bueno, con tal de que estemos ahí en actitud, por esta razón es que la universidad quiere de alguna forma, ya que tenemos la autorización por parte del ministerio, abrir las clases presenciales. Y abrir las clases presenciales porque digamos que en la virtualidad se han hecho cosas interesantes, pero todo el mundo se ha acostumbrado a recibir clase con la pijama puesta, metido entre las cobijas, todavía sin bañarse la cara. Y esto implica que la universidad también es formación. La universidad implica que yo tengo que tener una responsabilidad. ¿Qué tal uno haciendo una maestría o un doctorado aquí en pijama? Pues no, grave. O sea, hay que ponerle actitud a las cosas. Todavía estoy esperando a que María Paula y Julio abran la cámara, por favor. A Julio ni siquiera le he escuchado la voz, ni siquiera ha dicho buenos días. Ok, el que no abra la cámara entonces empieza a tener de verdad falla porque no lo estoy viendo dentro del desarrollo de la clase. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema. Voy a compartir pantalla para empezar con el tema de talento humano y clima organizacional. Esta es una asignatura que es importante para nuestra gestión empresarial. ¿Sí? Es importante porque el comunicador es una persona o una pieza clave dentro de la organización. ¿Y por qué es una pieza clave dentro de la organización? Porque como les dije hace un tiempo, estamos ya hace bastante rato fuera de esos procesos de hacer carteleritas y de festejar cumpleaños en las organizaciones y necesariamente nosotros somos una parte muy importante de digamos, del trabajo de la compañía con el talento humano vinculado a la organización. Nosotros vamos a tener acá una clase magistral, una clase que tiene toda una teoría en torno a las gestiones organizacionales, pero adicionalmente también vamos a tener algunos trabajos prácticos que se van a constituir en pieza clave de nuestras notas durante la asignatura. Una de estas es que ustedes van a hacer su propia hoja de vida, pero no una hoja de vida como normalmente todo el mundo la hace, que empieza a decir un poco de mentiras desde el perfil, empieza a desarrollar una cantidad de cositas dentro del cuerpo y esas hojas de vida ya han cambiado. Por lo tanto, es la idea profundizar en el tema de las competencias, que hoy en día las hojas de vida desde el perfil se anclan sobre las competencias y cada quien va a tener que estudiar cuáles son sus competencias y va a justificar cuáles son sus competencias en esta, digamos, en esta asignatura. Vamos a dejar la hoja de vida lista y ese será la segunda nota. O sea, el primer parcial es un parcial
que es teórico, que es apalancado en el conocimiento recibido. La segunda es el trabajo de competencias, de identificar dentro de las competencias qué son ustedes, qué competencias tienen y con base en ello hacer su hoja de vida de acuerdo a cómo se exige hoy en día por parte de los headhunters o los buscadores de talento o todos los departamentos de talento humano de las organizaciones. El tercer trabajo será un trabajo de una estrategia para definir un programa de mantenimiento del clima organizacional. Entonces tendrán las herramientas suficientes para poder participar de estas actividades. Entonces, bueno, sin más, entonces vamos a empezar clase con Jorge a nivel voy a ver aquí de asistencia. Entonces, Jorge. Presente, profe. ¿Quién más está ahí? No, ya me cerraron el resto. Alexa ya cerró la pantalla. Bueno, muy bien. No, profe, yo sigo aquí. Ok, bueno, listo. Profe, yo también estoy aquí, ya te siento. Bueno, pero ya saben cómo es la conexión. Muy bien. A Julio no lo contamos porque ni saludó, entró y pues ya, de esta manera ya quedó vinculado y no. Vamos a verificar realmente qué es lo que pasa. Bueno, para poder identificar las gestiones con el talento humano y con el clima organizacional, que luego lo vamos a definir, necesitamos revisar qué son las personas en el trabajo, porque nosotros trabajamos con personas y el papel de la comunicación es hacer que esos grupos de trabajo se identifiquen plenamente con las organizaciones y que podamos de alguna forma organizar las cosas de tal manera que nuestras estrategias van de la mano de la gerencia general o de la alta gerencia, del CEO de compañía o de los niveles directivos para volcar a la organización una serie de, digamos, definiciones, ayudas, filosofías, acciones en torno a la marca, acciones en torno al producto, acciones en torno a lo que es esa persona identificada con el trabajo. Pero tenemos que revisar muy bien qué es lo que pasa con las personas en el trabajo. Entonces, por eso nosotros vamos a revisar el comportamiento de las personas dentro de la organización, porque comunicación tiene una particularidad y es leer toda esa sintomatología que está presentando la persona vinculada a la organización. Una persona que no participa, una persona que se aísla, una persona a la que uno realmente le quiere, digamos, como identificar cuál es ese comportamiento y cuál es ese nivel de compromiso que tiene con la organización y uno no se lo ve por ninguna parte. Entonces uno tiene que trabajar porque estas personas estén realmente, como dicen por ahí en el argot popular, poniéndose la camiseta por la organización. Adicionalmente, vamos a ver qué incidencia tiene ese comportamiento individual dentro de la interacción grupal. Normalmente todos, absolutamente todos, cuando todos formamos parte de la organización con la camiseta puesta, es cuando realmente estamos trabajando en equipo. Pero los grupos de personas son acumulación de gente. Es decir, hay 2, 3 personas, 4 personas, pero nunca un equipo comprometido y un equipo que se pone sus propias metas y un equipo que está involucrado con los planes estratégicos de compañía y un equipo que va en conjunto, no importa desde qué área, va a ayudar a que la cosa funcione dentro de la organización. Entonces es necesario revisar, por ejemplo, ese comportamiento individual, qué implicación tiene sobre el grupo. Descubriremos diferencias, por ejemplo, entre unos y otros. Descubriremos que todas las personas no sirven para las mismas cosas. Por eso es que hay un gran papel de la competencia en torno a la gestión que se está desarrollando en el cargo. Yo no puedo postularme ante una compañía, es decir, mandar mi hoja de vida y decir, hey, yo quiero ser parte de la organización para este cargo en particular si no cumplo con las condiciones. A uno le dicen específicamente, mire, se requiere en el perfil que la persona
hable inglés al 100%, que la persona de pronto haya tomado una cantidad de cursos, que tenga una preparación adicional en la parte técnica. Si yo no cuento con esta, digamos, con esta condición, es muy difícil que yo pueda hacer algo por mi cargo, porque se supone que a su vez dentro de la organización cada cargo ha sido pensado en un perfil específico de persona. Por eso es muy importante que ustedes se conozcan y se identifiquen y en este trabajo que vamos a hacer acá, sepan cuáles son sus competencias. Por ejemplo, los vendedores normalmente pasan unas hojas de vida, no, resistencia a la frustración. Es que vendedor que se respete tiene que tener resistencia a la frustración. Claro que la tiene que tener, pero no todo el mundo es vendedor. Por ejemplo, la gente que está en el área comercial piensa de alguna manera que puede vivir, por ejemplo, de un sueldo variable. El sueldo variable es tener una parte fija en remuneración y otra que va de acuerdo a sus comisiones, pero cuando las personas tienen un pensamiento administrativo, nunca en la vida se conformarían con un sueldo variable, porque el comercial hoy, por ejemplo, si el básico es el salario mínimo, que sería en algo así como 900.000 pesos, 900 y pico, y si tiene un promedio de ventas, pongámosle de, no sé, de 30 millones de pesos y han ajustado una comisión alrededor del 2% o del 3% o del 1%, esa persona en ventas sabe que casi el 75% de su sueldo se lo va a poner, como es en el argot del comercial, de acuerdo a su gestión de venta, pero sabe que si no trabaja por esa venta, nunca va a tener una muy buena remuneración. Incluso trabaja hasta el punto de llegar a conquistar metas adicionales y decir, mira, si tú sobrepasas los 20 millones de pesos, entonces te voy a dar un 0.5 adicional. Y entonces la gente se pone y se pone y se pone metas. Ese tipo de característica de personalidad no la tiene el personal administrativo. El personal administrativo normalmente se acomoda a su remuneración. Bueno, ¿cuál es el salario acorde a este cargo que yo voy a tener? No, mire, su salario es de 2 millones de pesos. Listo. Los comerciales en esa empresa se ganan 5, pero el que es administrativo dice, yo prefiero mis 2 a tener que correr el riesgo en esta condición de que no se está vendiendo nada, a tener que ganarme 900.000 pesos. Prefiero mis 2 millones asegurados. Y eso forma parte de las competencias que tiene una persona para desarrollar el cargo. Por ejemplo, hay competencias que implican que la persona tiene muy buen nivel comunicacional, que interacciona muy bien con todas las personas. Ustedes probablemente podrían tener ese nivel de perfil y de competencia, pero seguramente habrá otros que definitivamente no lo tengan. Seguramente habrá otros que les cuesta mucho trabajo comunicar, que nunca han escrito nada, que nunca han perdido el miedo para hacer actividades de orden grupal. Entonces, esas competencias de comunicación las tienen ustedes, son comunicadores sociales e incluso a veces llega uno a encontrar comunicadores sociales que no tienen competencias propias de comunicación social. Entonces, uno tiene que descubrir para identificar cómo es ese bienestar de todo ese grupo humano que está alrededor de la compañía, cómo puede uno identificar que hay diferencia entre unos y otros. Desde comunicación trabajamos estratégicamente para que las cosas tengan una claridad dentro de la organización, para que los planes y los proyectos de la alta gerencia se desarrollen de manera fluida y de alguna manera que desde nuestro papel de comunicadores podamos establecer no solamente mediciones a nivel de comunicación, sino también, por ejemplo, llevar a la organización a un nivel de éxito, nosotros aportando desde la comunicación y el resto de las disciplinas aportando desde sus saberes. Por eso es que nosotros entraremos a descubrir diferencias entre unos y otros de acuerdo a la naturaleza del trabajo y de acuerdo a la naturaleza de las personas. Identificaremos, por ejemplo, roles en gestión, situaciones de liderazgo, actividades realizadas con planificación. ¿Para qué? Para el beneficio de la organización. Hay una primera palabreja que vamos a tratar de definir acá y es el tema del rendimiento.
Normalmente todas las personas que están dentro de la organización son medidas con rendimiento, por el rendimiento. Entonces, en esa estrategia que yo les voy a dejar para la finalización de la clase, nosotros vamos a establecer unas estrategias para mantenimiento de clima organizacional, pero seguramente debimos haber visto cómo se hacen mecanismos de autoevaluación, de evaluación para el personal y coevaluación, que son las evaluaciones que hacen los mismos compañeros. Entonces, ya poco a poco irán comprendiendo y van entendiendo todo lo que tiene que ver con ese trabajo final. Es decir, vamos a tener que crear unas estrategias para que la gente se sienta bien dentro de la organización, acorde a los esfuerzos de cada persona y mirando lo que es el plan estratégico general de compañía, que es a donde nosotros apuntamos colaborar. Muy bien. ¿Qué es el rendimiento? El rendimiento se refiere a la proporción que surge entre los medios empleados para obtener algo y el resultado que se consigue. ¿Sí? El resultado es importantísimo en esto porque, pues al fin y al cabo, todas las organizaciones y todas las empresas están trabajando por obtener un resultado. ¿Cuál sería la realidad de la mayoría de las empresas en este momento aquí en Colombia y en el mundo entero? ¿A qué estarían enfrentadas en este momento? Si alguien quiere contarme qué puede ser lo que esté pasando. Aló. ¿Aló? Ya. ¿Quién habla, ¿Se Julio? oye? Sí. Bueno. No, no, esto sí, sobre la pandemia, como que la complejidad que se forma en torno a esto, ¿no? Bueno, bien. ¿A qué estarían, por ejemplo, las empresas orientadas ahorita, según el términos de pandemia? ¿Qué se te ocurre, Julio? No, enfocarse en el teletrabajo, algo así, en la seguridad del... A la Eh, virtualidad. ¿A Profe, quién, como María la Paula? adaptación. Profe, la virtualidad. Estarían enfrentados a la virtualidad, ok. ¿Y qué más les estaría pasando económicamente? ¿A qué estarían enfrentados todos? ¿O a qué están enfrentados todos? Porque es que todos estamos defendiéndonos de la situación. Profe, pues es un riesgo que todos tienen que asumir porque no tienen de otra. Sí, pero Entonces, internamente, ¿ustedes qué creen que puede estar pasando al interior de las organizaciones en este tiempo de pandemia? ¿A qué le están como enfrentando o enfocando todas sus baterías? Profe, como la adaptación a la nueva normalidad. Bueno, adaptación a la nueva Creo que normalidad. como también a la seguridad. ¿Quién está hablando que no les alcanzo a escuchar? ¿Aló? Chinita, ¿quién estaba hablando que no alcanzo a escuchar? Pagarles más a ellos No te para que escucho. gestionen ese movimiento. ¿No me escuchas? No, ¿quién está hablando? Es que oigo entrecortado. Profe, qué pena es mi internet. ¿Es tu internet o el mío? a mí también me sonaba entrecortado. Ah, ok, perfecto. ¿Quién estaba hablando, gordita? Yo, profe Lady, Ah, estoy ok. desde otro celular. Ah, ok. Lady, ahora sí te escucho más o menos de manera coherente. ¿Qué estabas diciendo tú con respecto a las empresas? ¿Qué estaría pasando con ellas? Pues, profe, yo creo que habría como mucha más seguridad con los trabajadores, entonces de eso se encargarían los que son de seguridad ocupacional, porque pues las TICs y digamos todo el protocolo que hay que seguir, porque pues las empresas también tienen que comprar varios, digamos, geles, tienen que comprar antibacteriales y todo eso. Entonces creo que eso sería, digamos, otro gasto que no es previsto.
antes de la pandemia. Ok, bueno, eso que ustedes están, gracias Lady, eso que están ustedes mencionando, pues obviamente tiene que ver con el tema. Mi pregunta iba orientada con respecto a esto. Sí, la idea de rendimiento se refiere a la proporción que surge entre el medio empleado para obtener algo y el resultado que se consigue. ¿Qué podría estar pasando con las organizaciones? En parte lo que podría estar ocurriendo es que definitivamente las organizaciones están viendo a ver cómo salen de la olla en la que están. Es decir, están haciendo mucho más ejercicio para lograr en la virtualidad tratar de establecer, por ejemplo, un equilibrio en su situación financiera, por ejemplo, en tratar de llegar, como decían todos, pues tratar de acomodarse al trabajo desde la virtualidad. ¿Para qué? Para no dejar de trabajar y no dejar de percibir ingresos, pero a lo que me refiero yo es que en este momento ese ejercicio o ese esfuerzo es mucho mayor, mucho más grande que si estuviéramos en una condición normal. De hecho, ustedes mismos, por ejemplo, ahorita en la clase luchan con el internet, luchan con el profesor que les dice que tiene que abrir la cámara, luchan con tratar de entender qué es lo que está ocurriendo con la materia, con los saltos de internet que se pierden de la mitad de lo que dijo el profesor o se pierden o se les cae y tienen que volver a entrar. Entonces, no es lo mismo llegar a un salón de clases, entrar normalmente a recibir la clase y estar ahí los 110 minutos que representa la materia, que estar en la virtualidad de pronto una clase de 8 a 10 de la noche donde todo el mundo está cansado y le da sueño. Entonces uno está ya peleando con el sueño, de todas maneras está en pandemia y como que, ay, como que últimamente salir a la calle me cansa mucho. Entonces son como retos distintos. Esos retos distintos deben corresponder a que yo debo hacer un esfuerzo normal, pero no un esfuerzo absolutamente exagerado y gigante frente a la situación, porque ahí es donde mi rendimiento tiene una medición. Entonces, el rendimiento es esa proporción que surge entre el medio que yo empleo para obtener un resultado y el resultado que consigo. Yo creo que muchas personas ahorita en virtualidad, pese a los problemas que tiene la virtualidad, ha obtenido mejores notas en sus materias, ha presentado mejores trabajos que los que presentaba presencialmente. Por ejemplo, la Universidad Universitaria de Colombia, ustedes saben que nosotros pues somos 100% presenciales, que no estamos obligados a tener herramientas digitales y menos herramientas que implique tener, digamos, como una condición de plataforma para poder soportar todo el proceso de academia y de conocimiento con el estudiantado. De la noche a la mañana nos tocó empezar a utilizar la plataforma, por ejemplo. Ustedes no estaban acostumbrados a utilizar la plataforma. Nosotros tampoco. Nosotros abríamos la materia en la plataforma, pero ahora que grabar la clase, que subir la clase ya grabada, teníamos que abrir un canal de YouTube, tenemos que colgar todo el material. Antes nosotros llegábamos a clase, entregábamos el material en la clase, ustedes iban, sacaban fotocopias, pero ahora nos toca más difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos contacto. Entonces, ese rendimiento es justamente o se refiere a esa proporción entre lograr el resultado y el esfuerzo que le imprimo para poder alcanzar ese resultado. Otra definición dice, el beneficio o el provecho que brinda algo o alguien también se conoce como rendimiento. Ustedes conocen que hay deportistas de alto rendimiento. ¿Cuáles son los deportistas de alto rendimiento? De pronto para que me dijeran quiénes son. ¿Los futbolistas? Bueno, en todas las disciplinas hay deportistas de alto rendimiento. Pero, por ejemplo, Jacqueline Ibargüen, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ella. Mariana Pajón. Ellos, ¿por qué son deportistas de alto rendimiento? Porque de alguna manera tienen unos excelentes resultados y porque para Katherine Ibargüen, que saltar, como Julio una vez me corrigió cuánto fue que hizo en los Olímpicos. Creo que el estándar de ella estaba sobre los 14 punto algo metros.
pero si nos van, y Julio me corrigió porque buscó el metraje correcto, que yo había oído que tenía algo así como 17, claro, de 17 a 14 hay 3 metros o 2 y pico, y entonces ahí hay una gran diferencia. Entonces, Julio, vuélveme a buscar cuál es el estándar o la máxima que tiene Katherine Ibargüen En lo de Ibar, en lo de salto, sí. sí, señora. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros no saltamos ni metro y medio, o sea, lo que nos dé la pierna. ¿Cuánto alcanzaría a saltar María Paula? Profe, por ahí, no, 1 metro. Por eso, 1 metro. Alexa, ¿cuánto alcanzaría a saltar? No sé, por ahí que 2 metros larguitos. Sí, bueno, estás en mejor condición que María Paula y que yo. Pero Jorge, ¿cuánto largas, alcanza? Porque su merced tiene las piernas largas, yo soy re Sí, enana. es que es por la altura. Claro, ella es una gacela. Aparte de que físicamente, que eso es muy importante, físicamente uno necesita una persona, y eso lo dice el nivel de competencia, eso lo dice la definición de cargo, ¿sí? Por ejemplo, Katherine Ibargüen tiene unas piernas que le salen desde aquí, desde la cabeza, hasta, no sé hasta dónde, y ella logra saltar 15 metros. De pronto su récord en olímpicos está en algo que es lo que estará buscando Julio en este momento. Entonces, Julio, ¿cuánto alcanzaría a saltar? Y Jorge. No, acá decía 13,90 y algo, pero no, puede más de 13 metros, pero no encuentro la... Ah, ok, tranquilo. Y Jorge, ¿tú Profe, es que nada más 1 metro es harto. Pues sí, es Yo que, creo que de 2 a Pues 3 para mí, ¿no? metros, profe. ¿ah? Yo creo que de 2 a 3 metros. ¿Tú alcanzarías a saltar 2 a 3 metros? Bueno, muy Yo bien. creo. Sin embargo, nos faltarían como unos 10 para alcanzar a Katherine Ibargüen. Y por eso es que ella es una deportista No, de alto rendimiento. ¿Por qué los ciclistas de Colombia profe, son, señora? pero es que ellos tuvieron su proceso desde niños, entonces también el cuerpo se va formando. Claro, exactamente. Eso también forma parte del rendimiento. O sea, no es que uno diga, voy a empezar a entrenar 1 año para ver, no, o sea, ya el cuerpo, ya uno creció, entonces toca desde niños. Acá tiene que la marca personal es 15,31. ¿Quién? 1531, Julio. Sí, señora. Imagínense, esa es la marca personal. 1531. Entonces, listo, reuniendo todos los aspectos de los que hemos hablado, que María Paula dice que efectivamente uno desde chiquito viene haciendo el ejercicio. Claro, yo no sé si ustedes se dedican a hacer deporte o no, pero por ejemplo, si en el deporte tuvieran que tener una condición de flexibilidad, si dejan de hacer ese deporte, la flexibilidad se va a la porra, se va a donde sabemos. Mi hija, por ejemplo, hace cheers. Ella siempre estuvo en los equipos y muchos años haciendo este tipo de gimnasia y este tipo de acrobacia y pues paró. Lleva aproximadamente, trató de entrar antes de la pandemia, trató de entrar al equipo de la universidad y allá le dijeron, lo primero que tienes que hacer es recuperar la flexibilidad. Pero Valentina no tenía ningún problema en levantar la pierna y levantarla hasta acá. Igual la levanta hasta acá atrás, recta, y puede estar arriba en la posición de shears, que ella pues normalmente hace eso. Entonces, guarda las disciplinas, ella dice, de apretarse porque ellas se cierran para que sea una mole compacta cuando las tiran, ella igual es muy liviana y saben específicamente cómo caer. Cuando ellas utilizan en su cuerpo una posición que no es adecuada, pues de una, las bases que las van a recibir, pues hacen el ejercicio mal hecho y las figuras que los shears hacen allá arriba son completamente, digamos, equívocas si no están en el estado físico en el que deben estar. Entonces, ¿qué necesita? Preparación y el esfuerzo, ese trabajo que ellos les imprimen a cada uno de los deportes. Por ejemplo, nuestros deportistas a nivel de ciclismo son
muy buenos en la montaña, pero regularcitos en el plano. ¿Y por qué son regulares en el plano y nos ganan los de otros países? Pues porque los de los otros países están acostumbrados a hacer su ejercitación en carreteras planas, mientras que los nuestros se van, no sé, de Girardot a yo no sé qué parte y les toca subir la montaña, o se van aquí en el departamento de Boyacá a recorrer la subida de las lomas, no sé, por eso es que son muy fuertes en esa situación, pero igual son deportistas de alto rendimiento. ¿Y por qué son de alto rendimiento? Porque con su entrenamiento han logrado llegar a dar resultados más grandes que los del normal de las personas. Otras personas estarán acostumbrados, por ejemplo, una persona que hace el trabajo de celaduría. Bueno, aquellos que realmente hacen el trabajo normal, ellos tienen un horario que es totalmente flexible. Primero, unas veces duermen de día, otras veces duermen de noche, de acuerdo a cómo les toque el turno. Vaya y nos ponen a nosotros, que nos pongan a nosotros a hacer el turno de la noche. Por más de que de pronto hayamos ido a fiestas y todo eso, mantener un turno, que uno diga, uy, no, es que esta semana me toca el turno de la noche. Y en el día dormir, no podemos dormir en el día porque no estamos acostumbrados a eso. O a mantenerse uno despierto indistintamente al horario que le toque, a mantenerse despierto durante esos periodos, ¿no? Por eso uno encuentra que hay celadores que se la pasan durmiendo, pero hay otros que están muy pilos haciendo los recorridos y uno les dice, oye, ¿y no te da sueño? No, yo ya estoy acostumbrado a eso. ¿Qué es? Entrenamiento. Y uno busca para los cargos personas que específicamente tienen ese tipo de competencia. Entonces, ¿qué busca uno en las personas que están vinculadas a la organización? Que el rendimiento sea bueno. Ustedes tendrán una habilidad mayor que otras personas para escribir, por ejemplo. Mientras que a una persona de ingeniería o de la parte administrativa en contaduría le van a recomendar hacer un informe, ustedes van a escribir con mayor fluidez porque tienen las competencias necesarias para tener un alto rendimiento en redacción. Ustedes van a presentarse frente a los demás sin ningún tipo de timidez porque ya saben enfrentar un público. ¿Y a qué se debe el enfrentar el público? Pues a entrenamiento, a conocimiento. La vez pasada estaban viendo opinión pública. Deben conocer perfectamente todo lo que son esos comportamientos de la opinión pública, cómo es que la opinión pública reacciona, cómo me paro yo frente a un escenario y cómo puedo leer las características que tiene la masa que tengo enfrente a mí. Es decir, de alguna forma todos estamos enfrentados a un rendimiento, no solamente los deportistas, sino lo que uno busca en el personal de la organización, en el talento humano vinculado a la organización, es que sea de mayor rendimiento. ¿Para qué? Para alcanzar más fácilmente los objetivos. Pero eso no es así porque sí, tiene que haber una definición de cargo con unas competencias específicas. Tiene que haber una búsqueda de un talento humano que corresponda a esas competencias que han pedido para el cargo. Y que además cuando uno va a empezar a trabajar, cuando uno va a asumir las responsabilidades de ese cargo, se sienta como pez en el agua, porque uno dice, este cargo es para mí, esto es lo que a mí me gusta, en esto es lo que he trabajado con mi experiencia. Por lo tanto, ahí da uno excelentes resultados. Pero si hay algo que se mide dentro de las organizaciones, es el rendimiento. ¿Entendido el concepto de rendimiento? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué influye para ese rendimiento? Influye el talento que tienen las personas, ¿sí? Por eso es que a los nombres de los departamentos de personal les han cambiado la denominación. Y entonces, en una época era, pues según la naturaleza de la compañía, ¿no? Departamento de Relaciones Industriales. Ese nombre sí como que no viene para nada justo a la situación, pero bueno, hubo compañías que le ponían a esa unidad que custodia el grupo humano vinculado a la organización, le ponían relaciones industriales. Le ponen oficina de recursos humanos. Eso fue que en el año 80, más o menos en los años 80, definieron que el trabajo de las personas era un recurso con el que contaban las organizaciones, pero es un concepto equivocado, porque a partir de los años 90, todos dijeron, no, pero ¿quién dijo que es que las personas en el trabajo son parte
de su inventario y parte de los recursos, ¿no? Las personas son fundamentales en la organización. Las personas son el mayor valor que puede tener la organización, porque la organización no es nada si no tiene un grupo de gente talentosa. ¿Y qué es gente talentosa? Una gente con una cantidad de condiciones maravillosas que están elegidas para el cargo específico, para el cargo adecuado, donde todo el mundo se siente feliz, donde todo el mundo está capacitado para hacer el trabajo. Eso es lo que nosotros observamos en comunicación y ayudamos a construir. Y de alguna manera, esos departamentos de recursos humanos dejaron de pensar que el hombre en sentido genérico, es decir, hombres y mujeres eran un recurso, como tener energía, como tener agua, como tener materiales para fabricar. No, no somos un recurso, somos el mayor valor que tiene una organización. Una organización sin su gente no es absolutamente nada. De manera que es muy importante rodearse de personas muy bonitas, de personas que realmente quieran la organización, de personas que conozcan cómo hacen su trabajo, de personas que efectivamente tengan todas las habilidades para poder asumir las responsabilidades del cargo. Y de esa manera es que nosotros llegamos a esta terminología hacia los años 90, donde se habla de departamento de talento humano. Ese talento humano es la cantidad de potencialidades, de habilidades, de conocimientos y de cosas muy bonitas que tienen las personas que brindan a la organización con todo el corazón. Entonces, por eso es que se habla de ese talento humano. ¿Qué influye para ese rendimiento? Pues el talento, la capacidad, por eso vamos nosotros a mirar cuáles son las capacidades que cada uno tiene para esto. Si a todos se nos exigiera tener las piernas de Katherine Ibargüen y saltar 15.30 metros, pues no nos elegirían. Definitivamente seríamos, mejor dicho, no nos tienen ni en cuenta. Entonces, ahí es donde vamos a hablar de competencias. Las competencias son esas características que tiene cada persona, que de alguna manera ayudan para que uno pueda tener un muy buen rendimiento dentro de la organización. ¿Qué más se va a mirar dentro de esto? Pues definitivamente el tema de la experiencia. ¿Por qué la experiencia? Porque no es lo mismo no tener experiencia frente a las labores asignadas que sí tenerla. Alguien que no haya dictado clase en una asignación de cátedra como la que nosotros normalmente hacemos aquí en Universitaria de Colombia, o que no tenga la experiencia en ese campo específico, definitivamente pues no es fácil que pueda dictar la clase porque es tímido, porque no se sabe expresar, porque no tiene las herramientas. Definitivamente la experiencia es importante en cada definición de cargo. Tener metas y valores. Las metas son importantísimas. Las metas, si yo no tengo metas, pues nunca voy a crecer. La organización se pone sus metas. La organización le dice a uno, mira, ¿cuáles son tus metas? ¿Y dónde encontramos un escenario común? Donde mis anhelos, mis metas, los objetivos que yo tengo para trabajar con alguien se van a cumplir en el medio de una organización que tiene todo para que yo lo logre. Ustedes, por ejemplo, dentro de su visualización de lo que puede ser la carrera, ¿dónde quieren estar? ¿Dónde quieren trabajar? ¿A dónde quieren llegar para que me vayan contando? ¿Qué han pensado que puede ser su escenario maravilloso de trabajo? Profe, pues yo tengo como algunas opciones, pero pues no me he decidido. Pero ¿cómo visualizas que va a ser tu sí. trabajo? ¿A dónde quieres ir? Profe, pero es que puede ser social también. Pues no sé, tengo pensado, aún no lo he decidido, si cuando termine carrera me meto al ejército o a la policía,
O si no, ya me toca como mi campo laboral, pues no sé, cómo enfocarme no en lo social, porque pues si me incorporo a alguna de esas fuerzas, pues es más tipo social allá. Entonces, o si no, pues miro algún canal o tal vez me vaya al país, no sé, profe, pues depende de las oportunidades que salgan de aquí a allá, porque pues tampoco es tan sencillo. Ok. Am, por ejemplo, Jorge, ¿dónde se ve trabajando? ¿Dónde te ves trabajando tú? Profe, pues a lo largo de mi carrera quisiera estar en los en prensa, escrita, me gustaría también estar en radio y en televisión. Quisiera Sí. como tener esa experiencia Ujú. y porque me gustan la verdad las tres, me parecen apasionantes las tres. Y el trabajo con la comunidad también me parece muy interesante. Entonces pienso que en cualquiera de los tres lenguajes que tiene el periodismo, la comunicación social, me sentiría bien. En lo único que no me vería sería en comunicación organizacional. Eso O me sea, que en costaría. esta no te verías. Pues me parece como más interesante la prensa escrita, me Ajá, parece como más interesante. sí. Sí. Bueno, sí, eso es. Bueno, y eso que no has entrado en el, digamos, como en el eje central de la organización. A muchos les ha ocurrido que pensaban como tú y terminan enamorándose de organizacional porque Sí, tiene cosas absolutamente maravillosas y uno se siente como más útil que estar trabajando en prensa donde hay tanta gente y haciendo todos los días. Pues sí, el ejercicio es apasionante y si uno quiere ir a reportería, pues va a reportería, pero digamos que no tiene tantos retos como la comunicación organizacional y tal nivel directivo que de pronto cuando a las personas, pero eso también corresponde a las competencias. Si a mí dentro de las competencias me gusta tener, por ejemplo, gente a cargo, me gusta catapultar al éxito a las personas que trabajan conmigo y entonces debo ejercer funciones de liderazgo. Cuando uno empieza a ver que sus diagnósticos de organización tienen de alguna manera que ver con el desarrollo de esas compañías, entonces uno ve cómo hace una cantidad de planes y estrategias para que esas compañías alcancen unos niveles y unos estándares de rendimiento y unos estándares de visualización ante la opinión pública que uno dice, uy, definitivamente la comunicación organizacional es lo máximo, pero hay muchos a los que el tema periodístico les apasiona y tú puedes ser de aquellas personas que desde cuando entraste dijiste, no, pues es que yo quiero la radio y me encanta la radio y amo la radio. Creo que tú dijiste cuando entraste que te encantaba la radio y que querías ser un periodista radial. No me, pues tal vez trato como de acordarme. Y en un comienzo todos entran por ahí, pero definitivamente se necesita ir conociendo de para enamorarse de. De hecho, uno no se casa con el primer novio o con la primera novia que tiene. Uno prueba y conoce y se desencanta y se desenamora de esta o de este y vuelve y se encarreta y vuelve y se organiza y vuelve y pone hasta que finalmente toma la decisión y ya. Entonces, claro, eso forma parte también de la experiencia, de vivir cosas, de crecer con el momento, crecer con el conocimiento, crecer con las organizaciones, crecer con la misma disciplina que uno tiene, entonces pues es importante esa parte. Bueno, muy bien. También la profe, señora, es, es que es muy diferente cuando uno ve las cosas acá y hace algunos trabajos o lo que sea estudiando en el campo laboral. Entonces, uno no sabe realmente, si sale la oportunidad de lo primero, pues entonces uno se mete y ahí es donde uno va aprendiendo y se va formando. Entonces, en el momento uno no puede decir, yo soy para esto. Obviamente a mí me gustaría televisión, pues sería que es mi enfoque más grande, pero claro, si sale otra cosa, eso depende de la manera como uno lo lleve. claro, así es. Entonces, pues sí,
Yo fíjate que cuando yo entré a estudiar al externado, pues claro, yo empecé, primero sí les confieso que tuve una duda muy grande. Yo dije, bueno, esta sí será la carrera que a mí me gusta, porque a mí me gustaba el periodismo, pero había tal grado de desconocimiento de lo que era comunicación social, que cuando empecé a estudiar, pues yo me imaginé que era solamente actividad periodística y terminó siendo mi carrera pues una actividad de comunicación social muy estructurada. En ese momento tenía tres énfasis. Uno, trabajar en prensa, el otro era la línea organizacional y el otro era el tema de investigación. La Universidad Externado de Colombia siempre ha tenido la rama de investigación implícita, el trabajo con comunidades, la parte de educación era muy, pero muy clara. Pero yo fui descubriendo qué era mi carrera a partir de que la fui haciendo. Exactamente, yo no sabía qué era comunicación en general. Cuando ya termino, pues mi objetivo era el de María Paula, terminar en televisión. Y específicamente lo logré porque cuando estaba haciendo mi materia de periodismo en televisión, llegó el que era en ese momento dueño del Noticiero Nacional, que era uno de los noticieros, pues el noticiero más importante, el que estaba en la franja de 9 de la noche, que tenía horario prime time. En este momento los noticieros pues tienen la versión de las 7 de la noche y son como la edición más importante y luego repiten como hacia las 11 de la noche o a las 10. En esa época en la que yo pues estaba para graduarme, el noticiero de prime time eran las 9 de la noche. Y cuando van, mi profesor de periodismo televisión era Fernando Barrero, y Fernando Barrero, una persona muy influyente en los medios de comunicación siempre y en el mundo de la comunicación. Hoy en día ya está un poco alejado y creo que es el director del Teatro Cafam, Bellas Artes de Cafam, pero él estuvo pues en el Ministerio de Comunicación, estuvo una cantidad de cosas, en ese momento estaba como en la flor. Él pone un trabajo de periodismo televisión, teníamos que hacerlo durante todo el semestre y en el momento de presentar el trabajo lleva de jurado a Javier Ayala, que era el dueño del Noticiero Nacional. Uno de los dueños, porque el otro era Gabriel Ortiz, y me propone entrar a televisión. Y yo dije, no, pues, listo, como María Paula, aquí está mi sueño dorado. Y llegué a trabajar al Noticiero Nacional, me acuerdo mucho que me tocó más o menos como a estas alturas del año, noviembre, diciembre. En diciembre estaba más encartada que gallina criando patos, porque además me tocaba buscar noticias de donde no había. Ustedes no saben lo que es uno tener que preparar un contenido. Hoy ya ha pasado mucho que ya hay actividad de cubrimiento periodístico en diciembre todos los días, porque todos los días hay situaciones con la opinión pública, hay huelgas, hay pronunciamientos del gobierno, hay problemas, digamos, con la insurgencia, con la delincuencia común, pero en el momento en el que yo estaba no pasaba nada en diciembre, o sea, hacer un noticiero para el 24 de diciembre, hacer un noticiero para el 28, entonces todo se centraba en las inocentadas. La feria del libro estaba en diciembre, entonces de lo más interesante que me tocó ir a cubrir fue justamente la feria del libro, pero yo me sentía como que, uy, no, pero yo, ¿por qué? Yo estudié esto y yo no me encuentro, no me hallo, y estaba formando parte del grupo de periodistas. Pues como practicante porque no me había graduado todavía y de alguna manera pues logré llegar allí sin ningún inconveniente. Entonces me vinculo a Prego y hice unos programas, yo tenía programas de televisión, tenía uno que se llamaba Colombia Oculta, yo era la presentadora de Colombia Oculta, trabajaba en la parte de coordinación periodística, yo hacía toda la coordinación con los periodistas para las notas que se iban a hacer con mi jefe que era Roberto Tobar Gaitán. Tenía La Naturaleza, tenía Revista Campesina y eran programas específicos para el tema del agro y los temas ambientales y los temas ecológicos y los temas de campo. Y me encantaba y empecé a descubrir un mundo distinto. Pero después, cuando yo me retiro de Prego a los 6 años, que ya estaba metida en un tema de compañía, porque definitivamente pues ya me había casado, tenía que incursionar en hacer trabajos organizacionales, vine a encontrar que mi chicle y lo que a mí me encantaba era la comunicación organizacional y la cantidad de cosas, o sea, fue por obligación, pero terminó gustándome muchísimo.
Y entonces lo que es mi forma de pensar hoy a la forma de pensar de 1987, que fue cuando yo me gradué, ha sido totalmente diferente y eso le trae a uno pasiones. Por lo tanto, yo como consejo sí les puedo decir, tengan los ojos abiertos, tengan los ojos siempre puestos en que de alguna manera van a tener la posibilidad de encontrarse con muchísimas actuaciones que tiene el comunicador social, pero cada día es como quiero más, no me quiero quedar aquí, leo de esto, me especializo en esto. Hay algo que tiene el comunicador social y es que es muy todero, ¿no? El comunicador social se acostumbra a muchas cosas. Es una comunicación social que le permite entrar en muchos entornos y uno siempre encuentra por dónde meterse. De hecho, siempre han dicho que el comunicador social es un mar de conocimientos con 1 centímetro de fondo. Y la idea sería llegar a conquistar específicamente lo mejor de la comunicación, conquistar lo mejor de este trabajo, bien sea en entornos organizacionales o en la parte periodística, y tratar de dar lo mejor de nosotros, pero siempre con un gusto maravilloso y siempre con la idea de crecer y de servir a las personas y de hacer una cantidad de cosas. Entonces, ahí es donde uno ve que leyendo lo que son las personas dentro de la organización, encuentra uno que es una mezcla de muchas cosas. Es la mezcla de lo que saben hacer, de la capacidad que tienen, de las competencias evidenciadas para desarrollar un trabajo, que a eso se le suma la experiencia, a eso se le suma todo lo que han aprendido, las metas y los valores que se pone uno entre las compañías y uno, porque es que uno también como empleado tiene la posibilidad de ponerse una meta. Uno puede pasar de agache y decir, no, yo acá doy el mínimo de esfuerzo. Como puede decir, me quiero comer el mundo, quiero dar todo de mí, voy a ser la más metida y voy a colaborar en todo. Hay personas que se caracterizan por no dar, pero ni esto. Mejor dicho, pero pagan por eso. Como hay personas que dicen, listo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es la diferencia entre el comunicador social de institución universitaria de Colombia y el comunicador social de otras partes, de otras universidades? Nosotros somos guerreros, ¿sí? Nosotros no le metemos a todo y nos preparamos desde la malla curricular a que sea un programa que verdaderamente tiene unas grandes capacidades que se le brindan a la persona porque conoce organizacional, porque conoce el manejo de medios, porque conoce el trabajo en comunidades, porque tiene una parte, digamos, fundamental en que tiene cultura. Es una persona a la que se le ha dado historia, se le ha dado cátedra Colombia, se le ha dado historia mundial contemporánea, se le han dado herramientas jurídicas como legislación, como manejo de conflictos, se le ha dado información del mundo, es decir, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del mercadeo, desde el punto de vista de los costos, o sea, una malla curricular como la nuestra, que es una malla gordita, totalmente integral, no hace que el comunicador, por ejemplo, como algunos de otras universidades, no, como el de la mía, todos salen para investigación. Y sin embargo, brillan bastante en los medios de comunicación. Pero la fortaleza del externado es la investigación. Como hay otros que, por ejemplo, el tema es la política. Entonces, por estar allá arriba, pues no cargan un cable. Y entonces todos le apuntan al contenido político, que son los de la Javeriana. Bueno, mal hago en despotricar porque cada universidad tiene como un perfil definido. La nuestra es muy guerrera, por eso es que nosotros tenemos ese componente maravilloso donde no nos importaría empezar a trabajar cargando cables o ser auxiliares y asistentes de, porque tenemos toda la garra para lograrlo. Que yo sepa, presentadores de noticias en Universitaria de Colombia, tengo 2, pero son reporteras, pero no son presentadoras. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a enfrentar a ese tipo de trabajo. Allá quieren ir los de otras universidades. Nosotros estamos más pensantes para hacer muchas cosas. No estoy diciendo ni denigrando que la presentación de noticias no tenga un nivel. Claro, tiene un nivel, pero no es lo mismo andar guerreando en la calle que esperando a que se haga un libreto para poderlo presentar. Yo lo digo con conocimiento de causa porque yo fui presentadora de televisión, pero también fui coordinadora periodística y también fui reportera. Pero también fui todo el tiempo
comunicadora dentro de entornos organizacionales y me quedo con la última. Cada cosa, cada actividad tiene su valor. ¿Qué influye también? La energía o el esfuerzo que uno le imprima a la situación. Si yo me quedo con el menor esfuerzo, pues Katherine Ibargüen ha tenido que lucharla mucho para llegar a sus 15.30 centímetros, ¿cierto? 15 metros 30 centímetros. Es su marca, pero ha ido a mundiales. Hay otras personas que de pronto no le han impuesto la energía o el esfuerzo necesario para lograr ese nivel de desempeño. Entonces, es muy importante eso. También las recompensas y los estímulos que uno da organizacionalmente funcionan. Eso de estar con el quesito y mira, corre hasta aquí que yo te regalo esto, ven, corre, ven, 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 sigue la bolita, sigue la bolita, sigue la bolita. Ah, como ustedes hacen con las mascoticas, con los perritos. Mira, siéntate. Entonces, Alaska, siéntate. Y si no se sienta, pues ustedes no le dan el premio. Alaska, dame la mano. Y entonces, si la perrita les da la mano, ¡ay, muy bien, mi amor! Y le hacen así en la cabecita y le dan su pedacito. Eso también pasa con las personas en el trabajo. Si no hay estímulo, si no hay reconocimiento, si no hay recompensa, ¿por qué todo el mundo está esperando siempre un aumento de sueldo? Pues está esperando un aumento de sueldo porque es como el premio a haberse esforzado, el premio a haber entregado cosas. Entonces, bueno, muy bien. Siendo hoy pues las 9:18 de la mañana por el evento institucional que tenemos y que me toca, digamos, como dejarlos en este momento, pues les agradezco estar acá. Pues importante continuar en nuestra dinámica. Mañana estaríamos a las 8 de la mañana, mañana si no hay ningún evento que tenga que presentar por parte de la universidad. Bienvenidos, bienvenidas. Espero que hayan estado bien en esta mañana. Un abrazo y que Dios los bendiga. Y le cuentan al resto que ya empezamos clase, por favor. Bueno, gracias, Jorgito, por el apoyo. Muy chévere. Bienvenidos entonces todos. Gracias por estar acá. A Michelle no le oí, pero ni la voz. No sé si está por ahí. Nunca abrió su pantallita. Julio, sé que tiene su internet como medio detenido. Gracias por estar acá. Entonces, un abrazo y mañana nos vemos. Gracias, Gracias, Bueno, profe. profe, Chao. muchas gracias. Gracias, Chao, profe. chao. Adiós, gracias, chao.